Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elkin Marroquín, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este momento, pues, me dispongo a presentar la fase número 2 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Bueno, en este momento me dispongo a realizar la presentación del punto 4 de guía, de la guía de actividades para esta fase, que nos pide pues, que debemos diseñar un, un circuito que tenga pues todas las fases de amplificación mediante una señal análoga que le da a la entrada una señal análoga y que de acuerdo a esta señal análoga pues pase por todas las etapas de amplificación y de tratamiento de la señal para pues así llegar a tener finalizando nuestro circuito una señal de conversión de corriente a voltaje y de voltaje a corriente, o viceversa. Bueno, entonces, primero que todo, pues tenemos pues nuestra primera etapa, acá ya entrando pues a nuestro diseño de nuestros circuitos, esto pues pues guiados y tomados del procedimiento de la webconferencia que se tuvo con el tutor. ¿Listo? Acá pues vamos a tener una señal análoga mediante un sensor de luz. ¿Listo? Como podemos ver, pues a medida que acercamos digamos que el bombillo o la lámpara pues a nuestra fotocelda, pues ella va generando una tensión, o una señal de tensión. Pues que esta va a pasar pues por nuestra primera etapa, que es la señal de amplificación, alineación y de aislamiento eléctrico. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que cuando ya le damos simular a nuestro circuito, pues a medida que nosotros ya tenemos nuestra intensidad de luz al máximo en nuestra fotocelda, genera una señal análoga, que esta señal análoga pues pasa en este momento, y pues para todo este proceso de diseño del circuito, vamos a utilizar el amplificador operacional el LM358. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que vamos a tener dos señales de referencia, una más 12 voltios y una menos 12 voltios. ¿Listo? La cual pues va a ser nuestras señales de alimentación para nuestros amplificadores operacionales. Y mediante el pin 3 que es el que va a recibir pues nuestra señal análoga, que es la que va a amplificar a la salida y pues la que estamos viendo acá reflejada en nuestro voltímetro. ¿Listo? Cuando pues nosotros disminuimos pues nuestra intensidad de luz en nuestro sensor, pues vemos que pues la señal análoga es cero. ¿Listo? Entonces esto es como para la primera etapa. Ya cuando pasamos por la señal del aislamiento eléctrico, pues vemos que hay una etapa de disminución o de restado en nuestra señal. Esto pues la hacemos con nuestro segundo amplificador operacional. ¿Listo? Estoy de acuerdo ya para pues, poder llegar a nuestra segunda etapa, que es donde vamos a pasar, donde vamos a encontrar que es donde vamos a poner o a diseñar pues nuestro filtro pasabajas para poder tener una señal filtrada mediante una frecuencia de 120 Hertz, ¿listo? La cual nos va a generar a la salida pues una señal análoga con una tensión de 5 voltios que es nuestro valor que requerimos para la etapa de conversión de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. ¿Listo? Pues ya estos cálculos de
de nuestro filtro fase baja, pues previamente lo hemos realizado pues en una calculadora de filtros fase bajo, el cual pues tomamos como referencia pues nuestra frecuencia, la cual nos pide en la guía que sean pues los últimos dígitos de nuestro documento, ¿listo? Entonces, que sea 100 Hz más los dos últimos dígitos de nuestro documento, en este caso son 20, pues entonces serían 120. Entonces tomamos como referencia nuestra frecuencia requerida de 120, tomamos un valor de un nanofaradio para el condensador y pues ya con esto pues nuestra calculadora de filtros pues nos calcula pues tanto las resistencias, los valores de resistencia como las resistencias de ganancia, la resistencia de entrada y la resistencia que va a tener pues un valor de referencia a la entrada de nuestro amplificador operacional. ¿Listo? Y de acuerdo a esto, pues esto pues nos daría un voltaje a la salida que de acuerdo pues con nuestra resistencia de 10K, pues lo que hacemos es que se hace una división y nos da a la salida de nuestro circuito una tensión de 5 voltios que es la que requerimos para poder llegar a hacer pues nuestra última etapa de tratamiento de la señal, pues que nos pide que en nuestra etapa siguiente, pues se haga una conversión de voltaje a corriente, donde la entrada al conversor de voltaje a corriente debe ser de 5 voltios y pues de nuestra salida, de cuando sea de 5 voltios, la salida de nuestro conversor de voltaje a corriente debe ser 20 miliamperios. Y cuando acá el voltaje sea cero, pues a nuestra salida eh, la corriente debe ser 4.000 amperios. ¿Listo? Pues acá pues ya hacemos todo pues una relación y unos cálculos mediante pues las fórmulas para poder hallar las resistencias de ganancia, el voltaje de referencia que requerimos para nuestro amplificador, y que a la salida pues tengamos pues nuestra señal de corriente que requerimos y que según solicita la guía. ¿Listo? Entonces, acá, eh, mediante un amplificador operacional, hacemos un divisor de tensión, donde pues con una resistencia variable, pues inyectamos un voltaje de referencia que sería de menos 1,28, que es el voltaje de referencia que vamos a inyectar a nuestro amplificador, que el cual pues es el voltaje que a la salida nos va a servir para que a la salida pues tengamos la señal de 20 miliamperios. Cuando está a la entrada, cuando nuestra tensión de entrada es de 5 voltios. Entonces, de acuerdo a esto, pues, y si queremos tener, cuando disminuimos nuestra señal análoga, en este caso es cero, vamos a poder ver que nuestra señal ya no es de 5 voltios, sino es de 0 voltios. Y pues a la salida de nuestro conversor de voltaje a corriente, pues vamos a tener 4 miliamperios, que es lo que se requiere, que es lo que requiere y solicita la guía. ¿Listo? Ya después, acá podemos ver que tenemos una señal de corriente de referencia que pues a la misma vez es una señal de tensión que va a ser la señal que va a inyectar a nuestro amplificador y a la salida pues vamos a tener una tensión que es la que le vamos a inyectar pues a nuestro amplificador, el cual nos va a hacer la conversión de corriente a voltaje. ¿Listo? Acá pues no tenemos los 0 voltios exactos, pero pues tenemos ya un valor muy cercano a los 0 voltios exactos. ¿Listo? Que sería de 0,40. Y acá de nuevo realizamos un divisor de tensión que es el que nos va a arrojar un voltaje de referencia que requerimos
para poder llegar a nuestra señal de salida. ¿Listo? Que este voltaje de tensión es de 0,38. ¿Listo? Y acá podemos ver que cuando inyectamos o comenzamos a elevar nuestra señal análoga a nuestro sensor, vamos a evidenciar que nuestra señal final, allá después de pasar de las conversiones de voltaje a corriente, vamos a tener de nuevo los 5 voltios. ¿Listo? Y pues acá los podemos ver. Vamos a tener el conversor de 5 voltios. Cuando es 5 voltios, vamos a tener una corriente en miliamperios de 20 miliamperios. Y cuando la corriente la corriente es de 20 miliamperios, a la salida de todo nuestro circuito, vamos a tener los mismos 5 voltios. Pero cuando nuestra señal análoga es cero, vamos a tener a la salida de nuestro conversor voltaje a corriente, vamos a tener que cuando es cero voltios, nuestra corriente es de 4.000 amperios. Y cuando la corriente es de 4.000 amperios, nuestra señal de tensión es de cero voltios. ¿Listo? Ya con esto podemos evidenciar pues, que se cumplen pues, todas las etapas requeridas en nuestro diseño de circuito como lo pide el punto 4 de la guía. ¿Listo? Ya con eso pues damos por terminado la explicación del punto 4. Bueno, muchas gracias.